Hello, macarrones, ¿cómo están? Hola, hola. Esperamos estén muy bien. Claro que sí. Nada, segundo capítulo de todo este tema de De octubre, octubre. Ajá. de paranormal. Esperamos les haya gustado el anterior capítulo, que Estuvo estuvo bacán interesante, y ¿no? chistoso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nada, hoy con Joa, Claro que sí. charlando, queríamos charlar de toda esta vuelta de Halloween y demás. Que mi perro ¿sabe dónde viene Halloween? No, yo no. ¿No? No. ¿Que de Europa o algo así? No, vea, weón, que yo estoy pillando que esa vuelta viene de Irlanda. ¿Irlanda? Ah, Ok. que había un grupo que se llamaban como los celtas, una vaina así. Y que es que es re curioso. ¿Pero los celtas es como una secta o qué? Algo así de esa época, porque Viejo. eso es como hace por ahí unos 2000 años. Eso es re viejo. Uy, weón. Y que eso lo iniciaron fue por el tema de que la cosecha digamos, como de los pueblerinos de esa época, terminaba en octubre. El tema de Ok. recoger la cosecha. Sí, 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 sí. Entonces ellos decían que 3 días antes del 31 empezaba como en sí como el Halloween. Sí. Entonces era como una celebración que hacían de recoger la cosecha y que el 31 todos los espíritus y todo lo que, o sea, como los espíritus de los seres queridos y en sí todos los espíritus llegaban el 31. ¿Sí? Entonces ellos lo que hacían era, pues obviamente todo lo que recolectaban y eso, como compartirlo entre la gente, por eso el Sí. tema de los dulces y eso, de Ah, ok. compartirlo. Y el tema de disfrazarse era porque se disfrazaban era no de cosas bonitas, sino de cosas feas. Que era Ok. para que los espíritus malignos no, como que pasaran desapercibidos Ah, y ok, no ya. como que no se les metiera. Ya, 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 ya. Era re ficti. Entonces que por eso fue que inició toda esa vuelta. Y el Halloween es como una abreviatura no me acuerdo, era como como de la bienvenida a la semana de los espíritus, una vaina así. Entonces Ve, que pero tiene siempre una historia sí, yo no sabía toda chévere, esa vuelta. bacana, sí. Digamos que bacana y a la vez re Aterradora. loca. Ah. Re loca porque pues, ¿a quién se le va a ocurrir que un 31 sea de espíritus de qué? O lo sentían ya como en esa época del año, como en el ambiente. Porque vea que uno, o sea, en este momento, uno ya siente como esta época así, ¿no? ¿Como densa? Sí, ¿no? ¿O no? Pues yo sí la siento como oscura. Ah. Bueno, sí, pero sí, pero yo creo que es por eso precisamente, de pronto porque las costumbres que ya le han metido, se puede decir que a todo el mundo, es de eso, de la celebración. Y que, bueno, y que digamos que muchos inmigrantes de esa época, que emigraron para Estados Unidos y cosas así, Sí, pues llevaban esa costumbre. sí, Y, sí, y la claro. costumbre de ellos también era como hacer fogatas y eso, que para que los espíritus no... No llegaran ahí, o Exacto. sea. Entonces Ok. prendían así en la montaña y es que la de fogatas así y tal. Y era re ficti. Entonces que ya digamos que esas costumbres las adoptaron, pero pues ya obviamente al estilo como occidental, Ujú. que es como más Ya un festejo como exacto. tal. Sino que la gente no sabe como mucho el trasfondo de todas esas vainas. Sí, obvio. Que de cierta manera pues no sé, a mí no me trama, ¿No? O nada. sea, ¿no le gusta Halloween? Pues es que, pues ¿O es que el, a o qué? nosotros ahorita cómo celebramos Halloween, o sea, acá ¿En pues, en Colombia? Colombia o pues ya estando grandes cómo es pues disfrazarse y tomar Sí. y ir de farra. O sea, sí se le trama. Pues es que Pero esas, el trasfondo no de. O sea. sí, pues es que Ok, acá digamos ya. que en Colombia es ficti porque acá celebran todo. Sí, lo celebran de una manera muy Acá guapachosa, todo muy. se celebra, o sea, Sí, obvio. acá cualquier festividad eso lo usan para Sí, sí, sí. celebrar. Pero digamos que sí el trasfondo es muy denso. Y que también digamos que estas fechas, no sé, pero la cogen para hacer cosas pues malas.
Sí, mucha gente. Muchos, Sí, pues yo estaba pillando y hacían como cosas de ritos satánicos, ujú. eh, como de, de Brujería, matar como sacrificios. animales, esos sacrificios y toda esa vuelta. Sí, sí, Entonces sí. es Sí, eso heavy. ya es un poco más. Y es por la tradición en sí o por. Como por lo real que es. O sea, hay personas que sí tienen como el Sí, pensamiento de sí, porque hacerlo hay mucha a gente y lo. lo que yo estaba por ahí leyendo es que supuestamente o pues lo que las creencias de toda esta gente tiene es que se abren portales el 31, Ok. de que se abren portales entre pues no sé, Satán. sí, sí, no sé si portales, porque incluso hay una película que yo me vi, no me acuerdo el nombre, y era eso, de que justo el 31 o como unos días antes empezaban a desaparecer niños. Y justo a un man se les apareció el hijo. Y el man a Y era que se lo buscarlo. llevaron como a otro mundo. O sea, haga de cuenta como Stranger Things, Sí, sí, que es sí. la serie de Netflix por si no la han pillado, que es el mismo mundo pero abajo. Ah, y se lo llevan para allá. Entonces, es haga de cuenta eso, como que se lo va a otra dimensión Pero, y se robaban a los peladitos. Y eran demonios que se robaban a los peladitos. o como Insidious, Algo así. cuando entraban como a A otro. otro portal, una vaina así, exacto. Entonces, pero Uish. justo pasaba con los niños y el Ok, portal ok, se sí. cerraba el 31 a medianoche. Y los que quedan allá, paila. Pues obvio, haga de cuenta que su hijo, que si tuviese hijo se le perdiera y pues o sea, no lo vuelve a ver más. Uy, no, o sea. Y ese mancito, uy, esa película va a buscarle y no se la pongo por ahí. Y el mancito como que Pero supuestamente eso o sea, pasa pues realmente, lo o de los sea, portales y demás. exacto, son creencias de que eso sí existe. Y el man como que se puso a averiguar eso tal y dio con la entrada del portal, por decirlo así. Sí. Y era el mismo mundo, pero como patas arriba y era re paila, o sea, se veían unas vainas O re sea, como si paila. aquí de un momento a otro, pum, y ya fuera como Todo todo negro, todo, pantanoso, todo. exacto. Y Uy. todos esos niños, todos los que se habían perdido, Ajá. estaban en una casa, encerrados. Y habían muchísimo, haga de cuenta, como un mar así de niños y ya todos eran muertos, pero pues eran como fantasmas así, como espíritus. Y yo me acuerdo que el man era buscando a su hija así, y por allá escuchó a la niña que estaba viva todavía. Y Uy, era que en teoría ese demonio que salía a sí. llevarse a los niños, el 31 cuando se cerraba el portal como que los mataba. Ah, por eso tenía como ese lapso para. Entonces el mancito, claro, tal, y logró rescatar a la peladita del 31. Uf, la sacó del portal y esa vaina se cerró. Es re ficti. Entonces, Uy, no. digamos que. Pero imagínese si eso pasara en la vida real, fuera Pero vea que repaila. de pronto esas cosas yo no las creo, de pronto eso de portales y eso. Pero sí, ahorita con ese tema de. Ahorita que se me ocurrió, el tema de este. No sé si mi perro ya la vio, el de la serie esta del Calamar, el juego del Sí. Calamar. Eso sí es algo que yo digo que eso existe, no el tema de pronto. No, yo no, yo creo que eso sí existe. No, no sé si pilló, hay un capítulo que es los finales, los últimos capítulos que salen como que se le dicen los VIP, Ah, sí, sí, sí. que son como gente que mucho dinero y gente Pero ya vea, enferma. pero vea que yo me detallé que esa serie tiene como un trasfondo, o sea, deja como un mensaje Eso es redenso. de, no sé, algo similar a lo de una canción por ahí de Justin, que manda un mensaje fuerte. Ah, ok, sí. No sé, o sea, si me hace que como tiene un mensaje así como, no sé, Es como heavy, bien pero vea áspero. que yo me ponía a pensar y yo digo que eso en la vida real, eso debe existir, el tema de que se reúnan gente así a Como ver ese era de cosas, Pizza Gay, ¿es que era eso? algo así. No, y eso existe, Sí, todo el tema de obvio. pedofilia y toda esa vuelta, y yo digo que hay gente enferma así que de pronto le gusta ver como gente que se Como ese morbo, mate, como de como esas ese, cosas. exacto, porque en teoría ¿Cómo se llama eso? Esa. lo que dice, hay una parte de esa serie que el man, que el cuchito a lo último decía como, pues es que ya teniendo tanta plata, o sea, todo lo pueden saciar. Claro. Y encontraron en eso algo como que calma el apetito, como Sí, 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 sí. como que les causa placer.
Y yo me ponía a pensar y digo que eso en la vida real sí existe el tema de que se reúna así gente rara y loca a hacer cosas así. Sí, es como también un poco lo de esta película de los Juegos del Hambre, que también exacto. tiene algo como así que la gente como que paga para ver esas cosas, como esos juegos y esas muertes y todo eso. No, y yo digo que pues es que nomás él siempre era el ejemplo de pronto la Deep Web, que hay como, o pues lo que comentan, lo que uno sabe es que también hay como partes de uno ver como asesinatos en vivo y cosas así. Sí, sí, sí. Entonces yo digo que todo eso existe en la vida real, de que hay gente loca que le gusta todas esas vainas. Obvio, sí. No, sí, eso sí es así. Si no, no habrían, digamos, violadores. O sea, esas mentalidades existen. O sea, existe esa forma de pensar, esa forma de ser y demás. Porque si no, no habrían casos de violaciones de maneras así brutales, de asesinatos o sea, a gente así tan brutalmente. O sea, obvio, sino que de pronto a veces esos pensamientos ya lo pueden, o sea, gente que tiene dinero lo puede como ocultar y maquillar de una manera muy... Pues nomás, bueno, eso ya es áspera. otro tema político o algo así, pero nomás toda esta gente que encontraron en el nombre a este que era presidente de acá, si no se llama, Pastrana. Ah, Pastrana. Que lo pillaron como en cosas de eso también, de pedo. Entonces uno dice como... Es denso saber que hay gente. Y yo digo que esta fecha del 31 eso se presta para hacer muchas vainas de esas porque... Claro. Digamos, por ejemplo, si a mí me gustara... Yo lo traía así re loco pensando. Si yo tuviera como ansias de matar o algo así... Fue pucha, esta época es breve. Es como sería como la purga. Que Es como muy que breve, es un día al año que sacian todo, exacto. Y es muy breve porque yo nomás me ponía a pensar que uno fuera loco y quisiera como matar gente y como generar un impacto en Colombia, o sea, de que una marca. Sí. Yo el otro día me ponía como a decir eso, ojalá no lo censuren ni nada. Como fácilmente uno puede, no sé, a un parque así, esos de festival de terror y cosas así, y camuflarse. Camuflarse y breve. Entonces digo que todas esas vainas se prestan es para eso, precisamente por todo ese uso de máscaras y toda esa vuelta. Obvio. Porque... Y ahorita digamos que normalmente uno es gente robando. Si nomás con un tapabocas, weón. ¿Cuántos no se cobijan en un tapabocas para robar o para hacer pues maldades, digámoslo así? Y con un tapabocas, ¿cómo será ese día con máscaras y todo ese tema? ¿Cuántos niños no desaparecen? Ahí es lo que uno dice, ahí es lo que uno dice, porque digamos que yo también estaba leyendo el tema de que en estas épocas muchos peladitos desaparecen porque sí. Y eso en realidad se convierte en que en realidad el miedo o eso que caracteriza al 31 de octubre, que es como los espíritus, como bueno, de los fantasmas, todo eso, en realidad uno le tienes más miedo es a esas cosas, al robo, a la inseguridad, a todo eso, y eso es como lo más tenebroso ahora en estas épocas de ese día o de esos Pero días. sí sería muy fictivo uno, o sea, uno cómo haría, o sea, eso no lo vamos a hacer, pero uno cómo haría como para, no sé, llegar a un grupo de personas o algo así que haga esas vainas. Que tengas o sea, ese Dios, pensamiento. Por ejemplo, sí, o sea, que hagan secuestre, eso. Que coja niños. Sí, o que hagan cosas locas, o sea, es raro. Pues, parce, pues es que hay mucha gente que, pues que, por ejemplo, hace pactos con Pero uno Satán. como carajos hace para, o sea... Pues yo no pienso en eso, weón. O sea, no, primero, yo tampoco, pero ahorita se me causó la curiosidad de que... O sea, porque en teoría uno ve a toda la gente como normal, ¿sí? O sea... Pues lo que pasa es que yo digo que eso ya es en cierto sector pues de la... O ciertas culturas, digámoslo así, porque yo lo veo más sí, también. Como en ciertas culturas es como cultura, ¿cómo se llama eso? Culturas sociales.
no sé, por ejemplo, pues no sé, es algo Yo sin lo veo ofender. como más al nivel como religioso. Porque Pero, pues digamos pues es que sí, también. digamos que esa gente obviamente cree en de Sí, pronto pero el digamos diablo, que, cosas por así. ejemplo, es que tampoco quiero como irme a ese tema porque de pronto no escucha a alguien que pues sea como de que le guste el tema o Sí, eso. sí, sí. Pero por ejemplo, o sea, es un ejemplo, ¿no? Sin que nadie se vaya a ofender. O sea, el tema, por ejemplo, de esos manes que por lo general era así, por ejemplo, un metalero Sí, o un punkero, bueno, sí. como esas culturas urbanas, digámoslo así, porque son culturas Pero urbanas. digamos que es fácil acceder a eso O sea, lo que yo voy es porque... que por ese medio de esas culturas, Ah, bien ok. sea, Puede uno puede uno llegar a... encontrar a, Ah, exacto, uy, sí. ese tema o llegar a eso. O también de pronto también en el tema de lo religioso igual. Eso también puede Claro, ser. porque si mi religión es que el 31 tengo que matar a alguien. Sí, o sea, o de pronto, no sé, ya Qué escudriñando resto en denso. la religión, de pronto haya por algún lado que haya gente que esa religión, o sea, transgiverse la religión de otra manera, ¿sí? Uf. Porque no todos piensan igual de, por No, ejemplo, de la Biblia. y si uno se pone a hablar que eso, uy, eso sería un tema real, pero todo el tema religioso, eso es re paranormal, marica. O sea, todo eso tiene un trasfondo muy guache. Sí, sí, O lo sea, empiezan a ver de una manera más... o sea, a mí que me gusta ¿Listo? todo ese tema de conspirativo y toda esa vuelta, todo lo del Vaticano y toda esa vaina, uy, yo a veces Exacto. me pongo a Por ver ejemplo, eso ¿cuántos y... secretos no tendrá esa gente respecto, por ejemplo, a ese tema de los A niños? todo, exacto, ¿no? Y a Eh, todo. Esa gente yo sí, digo que obvio, debe a todo. saber, o No, sea, cosas redensas, eso o debe ser sea... una ¿qué? Una bodega, una esta de puros Sí, eso debe secretos ser de... re... Y vea que por ahí también estaba leyendo historias que ahorita me puse a leer historias de que justo las hacían o pasa o las hicieron el 31 Mm. de octubre. Pero a propósito, Digamos que a propósito, por ejemplo, hubo una que me causó mucha curiosidad y es de un man que vivía con la mamá sí. y el man era bien, el man era bien. Y justo el 31 se le corrió el champú ¿Mm? y mató a la mamá, le quitó la cabeza. Uy, no, pero eso ya es algo muy áspero, o sea... Y eso fue re denso y son historias que estaba leyendo como de 31 y eso. Y el mancito, o sea, justo fue el 31 que le entró la locura y le quitó la cabeza a la mamá y haga de cuenta salió así al vecindario, hacia la calle, Sí, sí, a sí. patear la cabeza así como si fuese un balón de fútbol. A jugar. Entonces, claro, la gente, uff, Es que echemos impactada. micro. Sí, weón, algo Es así. un micro con... Entonces Uy, entonces no. la gente impactada de ver Sí, o esa esa vaina, escena. porque eso me imagino que eso es Obvio. re Y sangriento. sangriento, obvio, sí. Y, y que empezó a llamar a la policía de tal. Eso pasó en un estado en Estados Unidos. Eso pasó en Mm, en una ciudad de por allá. ok, ok. Y, y claro, la policía buscándolo por todo lado porque se llevó la cabeza, o sea, se escondió el man después, que ya era un man como de 32 años. Ujú. Y el man a medianoche esperó el último tren a medianoche justo y se botó ahí al tren y se mató. Y llegó, uy, güey, pucha, Muy muy... áspero. gente muy loca. Y yo decía como... O sea, yo no creo en todo ese tema de posesiones ni nada de eso, pero pues... ¿Qué tal haya sido algo así? Sí, obvio. Hubo una otra historia ficti que ya ahorita estaba Sí, leyendo. Es man. que es muy denso, es muy loco. De una señora que justo el 31, o sea, no se sabe si decidió o qué fue lo que pasó, pero en Estados Unidos tienen la costumbre de decorar las casas de Halloween. Sí, sí. Tanto por fuera que tienen ceros, Como jardines y eso. Navidad o algo así. Exacto. Pero... Y una señora, como el 30, se ahorcó y se colgó. O sea, ella se colgó de una y se del colgó. árbol. Entonces, claro, toda la gente pensó que eso era una decoración. Ah, que lo había hecho sí, un Claro. muñeco ahí. Y la gente normal. Normal, o No se había sea, fijado que la era la veían y señora. pues normal, o sea. Hasta que un niño como que le causó curiosidad y la tocó y eso.
Y era real. Y le dio por llamar a la policía y tome lo que era la señora que se había suicidado. En pleno 31. Entonces imagínese todo el mundo ver eso ahí normal. Obvio. Y después... Venga, ¿sabe cómo y aguanta después- hacer un podcast así chimba? Así como para contar como cosas así, pero ya como con un ambiente bien áspero. O sea, Uy, sí, como porque yo por ahí vi oscuro, unas historias re... cosas así, ¿sí? Bacano, eso es bacano. Bueno, otro tema, weón, otro tema que yo quería preguntar, pues ya más zanahorio, digamos en cuestión de, por ejemplo, de los dulces. O sea, mi perro cómo vivía, cómo ha vivido siempre o cuando era pequeño el tema de ir a repartir dulces, el tema de los disfraces. Eso era bacano. Eso era bacancito porque no tenía la ilusión de que iba Sí. a coger dulces. Sí, claro. El año pasado recolecté Sí. 500, hoy voy a... No, y que en esa 1000. época, sí, ya bueno, todo viejito. En esa época, los papás sabían en qué sectores daban mejores dulces. No como ahorita que en todo lado Sí, sí. reparten los mismos dulces que en Sí. todo lado. En cambio que en esa época... Había gente que sí le invertía como a dulces no, bacanos. exacto. Y en esa época yo me acuerdo que mi mamá me llevaba mucho a Unicentro. Uy, claro, pero es que allá... Unicentro, esa vaina y ese centro comercial. Uy, no, o sea, yo recuerdo que eso eran dulces, pero Bacanos. severos, o sea, en formas bacanas, grandes y... Sí, no, un dulce de 50 Exacto, no pesos, como sino- los dulces de ahorita que todos son ahí como en envolturas de Halloween, pero son dulces Sí, los de mismos los- de siempre. Antes no, eso era severo. Y yo me acuerdo que uno llegaba todo contento a contar sus dulces y esa vuelta. Claro. Pero vea que ahorita yo me pongo a pensar, si yo tuviese un hijo, Uy, Uf, yo no qué haría denso. esa vuelta. Yo no lo haría porque no, weón. Yo prefiero comprarle unos dulces bien chimbas y dárselos de es una que- vez. Yo sé que la experiencia, digamos, no es la misma de pronto de que el chinito quiere ir a recolectar es que es sus el simple dulces. hecho de que yo no sé si yo acostumbraría, o bueno, es que yo no sé, güey, acostumbraría a mi hijo a esa creencia del 31. Empezando por ahí. Bueno, sí, también. Empezando por ahí. Yo ni siquiera pensaría, y es que, como en disfrazarlo. Es que eso es algo es guache. que Y eso más que tiene- digamos, por ejemplo, no sé mi perro, pero yo pues creo que también. Pero digamos, yo personalmente, digamos, el tema de Dios, pues a mí me gusta Exacto. resto. Y uno pues, sabe el según trasfondo eso, que tiene toda esa vuelta. exacto. Entonces, es bueno que uno lo sepa, uno sepa ese trasfondo y que asimismo, pues al saberlo, pues digamos que diga como, no, venga, que es lo mejor para uno y pues más Exacto. para su familia también en caso de las personas que tienen hijos o si nosotros los tuviéramos, Claro. pues que Y sería lo también por mejor. el tema de seguridad, no sé. Porque Lo que yo le decía ahorita, porque es que ahorita más que otra cosa es un temor a la inseguridad de que pueda pasar ese día, no, y que uno vaya con su chinito y de una vez le que se lo perdió. roben, no. Mm. Es que No, hoy, es hoy- que- hoy yo estaba leyendo historias así y yo decía, uy, no, o sea, habiendo Súper tanta denso. locura ahorita, Sí, porque es que obvio. ahorita la gente es re loca, o sea, Mm. ahorita la gente es re loca. Hubo también una historia así que el papá quiso matar al hijo por el tema de que lo tenía asegurado por como $20,000. Ok. Y lo que el man hizo fue, justo esperó el 31 para que el niño fuera a reclamar dulces y eso, y el man le inyectó a los dulces veneno. Y pues el chinito, entonces el mancito en su locura de que de pronto no lo pillaran y fuese tan obvio, pues inyectó muchos dulces y los repartió a muchos niños. O sea, muchos niños también. Entonces ahí yo decía Uy, como no. qué denso ese tema de que ahorita fácilmente, o sea, eso se podría hacer muy fácil. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer fáciles, sino que uno tiene que O sea, estar uno muy tiene moral y loco. eso, sino que hay gente, o sea, hay A lo gente bien. loca. O sea, fácilmente uno puede, o sea, fácilmente uno puede tapar una bolsa de dulces, los infecta o les inyecta cualquier maricada Sí, obvio. y los reparte. ¿Y quién le va a decir que fue uno? Sí, güey.
O sea, sí pilla, o sea, todo ese tema, yo digo que ahorita, no, en ese tiempo no sé si de pronto los papás no pensaban mucho en eso, o no sé, y pues obviamente el tema pues también ha cambiado mucho y que pues la gente en ese tiempo, no sé, digamos que uno iba como a un lugar seguro que era un centro comercial, pero aún así no, yo ahorita, Sí, en ese fue- entonces era bacana esa experiencia de uno de niño y disfrazado, ya que pedir dulces y esa vaina. Pero sí, ahorita es como más, no sé, no. No, pues yo la verdad no. Y eso que digamos hace unos años y eso, o sea, los últimos años uno como que trata como de Yo no he pronto. hecho nada en los últimos años. Yo hace como 2 años y pues algo muy normal, tampoco de uno disfrazarse como tal, sino de pronto es una mascarita y ya. Pero pues ya uno se pone a pensar y uno dice, o sea, no, paila. No, vea que. Pues No, no yo sé. hace rato no hago nada así para Halloween. Creo que el último año lo que hice fue como salir porque sí estaba aburrido. Y salí fue como a mirar a la gente así como esto Sí, y uno que como habían que cosas mira y que habían, sí, habían como disfraces ficticios y hubo también esa, yo me acuerdo que en ese entonces la policía como que los carabineros, los que andan en caballos, se disfrazaron. Se Sí. veía re bacano, parce. Uy, hubo una Qué escena que no chimba. se me va a olvidar. Allí en el centro comercial, Ujú. un mancito intentó robar. O sea, es que es bien bruto también. Mm. Justo robó como que una bicicleta, o robó a alguien. Y el mancito cogió en bicicleta embalado. Uy, esa escena no se me va a olvidar porque estaban los carabineros disfrazados, parce. Así de O muerte sea, el y man tales, así. no se las No pescó. pilló o creyó que por haber mucha gente no le iban a pillar y esa escena se vio tan bacana porque justo yo iba al lado de esos caballos pues mirándolos porque estos son bonitos Sí, obvio. y los manes disfrazados así de muerte y tal y se veía re denso. Sí, sí, sí. Y va ahí el mancito roba y la gente empezó a decir ladrona, uy, eso fue severo Los porque manes los manes ladran. de una vez el caballo como que se levantó y esos manes ásperos así en los caballos y se veía re Chimba. y por allá lo Claro. cogieron al man. Y lo que me pareció curioso es que, o sea, había la de gente y aún así el caballo esquivaba así. Y yo, uy, re áspero. Y Y los manes también son. se veía una escena muy heavy, como si la muerte persiguiendo Sí. al man. Porque los mancitos así, yo, uy, qué Sí, denso. sí, sí. Pero sí, no, esta época se prestaba, o sea, no sé. Y no, yo no haría nada así como de. Sí, Porque lo que yo le digo, o sea, si uno ya tiene como su pelado y eso, pues es preferible uno comprarle, o sea, si es por los dulces y eso, pues uno le compra sus buenos dulces bien bacanos y se los da. y hace como otra cosa. Y otra actividad como una más especie de bacana. reunión de niños. Exacto, de o- niños ya, pero en una casa pues ya más controlada, Sí, donde más más, tranqui. ¿sí? Donde digamos, sí, una actividad donde cada uno Como que se lee recolecte o algo exacto, así. algo así. Es que también es bacano. Entonces, pues. Y en esa podría época mi funcionar. perro que lo disfrazaron. O que Uy, mis recuerde papás, así. era bacano, digamos, en mi caso, perdón, porque pues mis papás sí nos disfrazaban de resto de cosas, Ujú. pero disfraces Sí, severos. Por ejemplo, una vez nos disfrazaron bueno, tengo en la mente varios. Nos disfrazaron a Beto y a mí de marineros, pero severo, y éramos Sí, sí. chiquitos. Entonces todos eran así, uy, qué chimba esos Claro. disfraces de Charlie Chaplin. Mm. Nos disfrazaban, pero así, todos chiquitos, entonces se veía re áspero. De payasos, así, disfraces bien Yo le severos. tenía miedo a los payasos. Y una vez me disfrazaron de payaso. Mm. No me gustaba. Yo creo que tengo una foto llorando. Y así. Y disfrazado de payaso. Sí, eso era un parche, pero sí. Y sí, recolectar por ahí eso. Pues lo tradicional, lo de todos. Sí, sí. Y sí, vamos a un lugar como específico donde uno sabía en serio que ahí daban, es que ahí daban los Sí, chocobre, que daban sí. las nusitas, que daban No, es que avanceros. lo rico, ¿sí? Ceros. Sí, Dulces. entonces, Yo me pues, acuerdo uno que ese nunca se me va a olvidar en la vida, ese disfraz. Me disfrazaron disque de conejo. ¿de conejo? Una cosita así, güey. Ah, nos disfrazaron de perros. Y yo era, creo que
alguno de los dos, no sé si era Beto o yo, era un perro morado. Pero era, pues a mí no me gustaba ese disfraz, weón. Yo decía, uy, no, qué boleta ese disfraz, no, baila. Y yo estaba como en el jardín, weón, o sea, yo era re chiqui. Entonces sí me acuerdo de ese. No, yo ese disfraz que le digo es, creo que era un conejo. Sí, era un conejo. Claro, uno se ve muy tierno, uno chiquito se ve muy tierno. Y tras del hecho de mi mamá, uy, se me va a olvidar nunca. Me metí una almohada en el jopo, marica. Uy, para que se le diera. Claro, eso se veía reculosito, weón. Es una almohada casi. Sí. Y entonces, claro, al momento de uno caminar, pues las nalguitas le hacían así y el rabito pues se le movía. Sí. No, yo me acuerdo que se la dejé en la calle, era como, ay, nada. Qué parche. Y ya que yo siempre he tenido como no sé, eso es algo que siempre me pasa y me pasa con todo. De que no sé si a mi perro le pase. El tema de que listo, uno sabe que es 31 o que cualquier fecha. Que uno digamos que le toque disfrazarse. Sí. Siempre me pasa de que me da como la cosita de yo ser el único que esté así. ¿Sí me hago entender? Sí, por ejemplo, así uno sepa que el 31 todo el mundo va a estar disfrazado. Pero que uno va a ser como el único, como haciendo el oso o qué. El único así, sí, o el único disfrazado. Siempre me pasa esa bobada. ¿Sí? De que digamos, digo como, bueno, me voy a disfrazar. Digo, no, pero qué tal yo sea el único. Yo sí. Sabiendo que ese día va a ser así. Y me pasa siempre con todo. Así sea, digamos, por ejemplo, no sé, así sean las presentaciones esas que hicieron en el colegio, que nos tocaba como todos uniformaditos. Yo decía, no, qué tal yo sea el único. Y siempre me pasa esa marica, yo no sé qué es raro. Bueno, aguanta, digamos, en el siguiente podcast también, hablar como de, o sea, como porque digamos las personalidades de las personas se saben respecto a su disfraz, ¿no? Por ejemplo, el que sale como bebé. Uy, no, eso me parece. Uy, esos disfraces se me hacen tan bobos. Sí, dale. Entonces, hablar como de eso sería sí, chimba. los que se visten de travestis, los que se visten de. Sí, no, eso ya no. Los que quieren sacar su diva que llevan dentro. Sí, hablo bien. Bueno. Y nada, se nos fue el tiempo. Ya. Sí, ya. Se nos va media hora ahí echando cháchara. Entonces, nada, pendientes. Perro caliente. Venga, por ahí tengo al invitado de monólogo demoniólogo. No, demonólogo. ¿Qué es eso? Y me ha dicho, bueno, que cómo sería. Uy, sí, no, ese sí. Sino que es que la vaina es que queremos que los lugares que grabemos, estos que vienen, sean lugares ficticios, o sea, sean bacanos. O sea, una locación chévere. Sea una locación bacana. Para hablar de esos temas y... Entonces, si saben de algún lugar bacano donde se pueda grabar así chévere, pues ahí dejan en el comentario. Sí, ahí nos contactan. O si saben de invitados así Sí, de algo así interesante, loco. Sí. O que les haya pasado así cosas. Porque yo lo estoy hablando con mi mamá, ya me contaba la de... yo le decía, esos son mitos. O sea, yo no creo en eso. Mi mamá, sí, eso pasaba, que no hay que... Cosas acá de... Cuentos de acá de Suba, por ejemplo. De que había, por ejemplo, un puente que se llamaba como el puente de la Marrana. Aguanta invitar a su madre. Sería un sería invitar a los papás que tienen la de... Sería bacano. La de mitos. Sí, muchas historias y demás. Que yo no les creo, pero pues bueno. Pues sí, ahí sí. Pero bueno. Entonces nada, mi eso changuito. Fue todo. Bacano. Esperamos les haya gustado ese ratito. Claro que sí. Y nada, pendientes a los próximos podcasts. Y nada más. Sí, ya. Pendientes. Eso. Chao, macarrones, que estén bien. Ajá.